Libro segundo. Procedimientos especiales. Título primero. Procedimiento ante el juez de paz. Capítulo primero. Requerimiento del fiscal ante el juez de paz. Art. 407. Requerimiento optativo. En los casos en que este código lo autoriza, presentado el requerimiento fiscal, el juez de paz convocará a todas las partes a una audiencia dentro de los 5 días, salvo que el imputado se halle detenido, caso en el que lo hará dentro de las 48 horas. Si el imputado se halla detenido, el juez de paz recibirá en la audiencia su declaración indagatoria. Si el imputado no ha sido capturado o no puede concurrir por un obstáculo insuperable, la audiencia se realizará con la presencia del defensor. Art. 408 Desarrollo. En cuanto sean aplicables, regirán las reglas del juicio oral y público, adaptadas a la sencillez de la audiencia. Se labrará un acta en la que solamente consten los aspectos esenciales del acto, los planteos de las partes y las resoluciones del juez, evitando la transcripción total de lo ocurrido, de modo que no se desnaturalice su calidad de audiencia oral y sencilla. El acta será leída al finalizar la audiencia y firmada por las partes, quedando notificada por su lectura. Art. 409. Resolución. Luego de escuchar a las partes y, en su caso, de recibir la declaración indagatoria, el juez de paz resolverá, fundadamente, todas las cuestiones planteadas y, según corresponda. 1. Decretará la desestimación solicitada por el fiscal. 2. Dictará el sobreseimiento provisional. 3. Declarará extinguida la acción pública o suspenderá el proceso, según corresponda, cuando resuelva la aplicación de un criterio de oportunidad. 4. Suspenderá condicionalmente el procedimiento. 5. Resolverá conforme al procedimiento abreviado, y 6. Autorizará la conciliación, cuando haya sido acordada por las partes. En la audiencia, el juez, aun de oficio, procurará la conciliación sobre la reparación del daño y, en su caso, declarará extinguida la acción penal. Art. 410. Oposición. Cuando el juez de paz no acepte el requerimiento fiscal, le devolverá las actuaciones para que en el plazo de 10 días plantee un nuevo requerimiento ante el juez penal. Art. 411. Revisión de sanciones. Cuando conforme a las leyes especiales el juez de paz deba resolver la apelación o revisión de sanciones administrativas, aplicará, analógicamente, las normas previstas en este título. Art. 412. Recursos. Las resoluciones del juez de paz que desestiman las actuaciones, declaran la extinción de la acción, suspenden el procedimiento o sobreseen provisionalmente, son apelables. Art. 413. Requerimiento. Cuando las leyes atribuyan competencia al juez de paz para el juzgamiento de faltas, la solicitud del juicio, se hará por escrito y contendrá: 1. La identificación del imputado y su domicilio. 2. La descripción sintética del hecho imputado, consignando el tiempo y lugar de comisión. 3. La cita de las normas legales infringidas. 4. La indicación de los elementos de prueba, acompañando los documentos y los objetos entregados o incautados, y 5. La identificación y firma del solicitante. Bastará como solicitud, el formulario que contenga los requisitos antes mencionados. Art. 414. Requerimiento administrativo. La policía o los funcionarios determinados por la ley, podrán realizar el requerimiento, sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público de solicitar el juicio por faltas cuando la ley se lo permita. El requerimiento contendrá la intimación a presentarse ante el juez de paz competente dentro del plazo de 5 días. Cuando el requerimiento sea presentado por un particular, el juez de paz intimará al infractor a que comparezca en el mismo plazo. En todo caso se dará copia del requerimiento al infractor. Art. 415. Audiencia.
El infractor al presentarse ante el juez manifestará si admite su culpabilidad o si requiere el juicio. En este último caso, podrá ofrecer prueba o solicitar las diligencias que considere pertinentes para su defensa. Art. 416. Resolución. Si el infractor admite su culpabilidad y no son necesarias otras diligencias, el juez dictará la resolución que corresponda. Art. 417. Juicio. En caso de juicio, el juez convocará inmediatamente al imputado y, si es necesario, al solicitante. Asimismo expedirá las órdenes indispensables para incorporar al juicio los elementos de prueba admitidos. La audiencia será oral y pública y no se podrá suspender. El juez oirá brevemente a los comparecientes y luego de recibir y analizar la prueba absolverá o condenará por simple decreto. Si no son incorporados medios de prueba durante el juicio, el juez decidirá sobre la base de los hechos comprobados y elementos acompañados con la solicitud inicial. Cuando el imputado no comparezca, igualmente se resolverá, sin más trámite, conforme al inciso anterior. Art. 418. Impugnación. La resolución será apelable en el plazo de 3 días, únicamente por el condenado. Art. 419. Analogía. En lo demás, regirán, analógicamente, las reglas del procedimiento ordinario, adecuadas a la naturaleza breve y simple de este procedimiento. El imputado podrá nombrar un defensor para que lo asista, pero no regirán las normas de la defensa pública. No se aplicarán medidas cautelares personales. Título segundo. Procedimiento abreviado. Art. 420. Admisibilidad. Hasta la audiencia preliminar, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando 1. Se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima inferior a 5 años, o una sanción no privativa de libertad. 2. El imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de este procedimiento, y 3. El defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Art. 421. Trámite. El Ministerio Público, el querellante y el imputado, conjuntamente o por separado, presentarán un escrito, acreditando los preceptos legales aplicables y sus pretensiones fundadas, además de los requisitos previstos en el artículo anterior. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda, previa audiencia a la víctima o al querellante. El juez podrá absolver o condenar, según corresponda. Si condena, la pena impuesta no podrá superar la requerida por los acusadores. La sentencia contendrá los requisitos previstos en este código, aunque de un modo sucinto, y será apelable. Si el juez no admite la aplicación del procedimiento abreviado, emplazará al Ministerio Público para que continúe el procedimiento según el trámite ordinario. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el juicio, ni la admisión de los hechos por parte del imputado podrán ser considerados como una confesión. Título tercero. Procedimiento por delito de acción penal privada. Art. 422. Querella. Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá presentar su acusación particular ante el juez de paso o el tribunal de sentencia, por sí o mediante apoderado especial, conforme a lo previsto en este código. Art. 423. Auxilio judicial previo. Cuando no se haya logrado identificar o individualizar al acusado, o determinar su domicilio, o, cuando para describir clara, precisa y circunstanciadamente el delito sea imprescindible llevar a cabo diligencias que el querellante no pueda realizar por sí mismo, requerirá en la acusación el auxilio judicial, indicando las medidas pertinentes. El juez prestará el auxilio, si corresponde. Luego, el acusador completará su acusación dentro de los 5 días de obtenida la información faltante. Art. 424.
Conciliación. Admitida la querella, se convocará a una audiencia de conciliación, dentro de los 10 días. Por acuerdo entre acusador y acusado podrán designar un amigable componedor para que realice la audiencia. Art. 425. Procedimiento posterior. Si no se logra la conciliación, el juez convocará a juicio conforme a lo establecido por este código y aplicará las reglas del juicio ordinario. Art. 426. Abandono de la querella. Además de los casos previstos en este código, se considerará abandonada la querella y se archivará el procedimiento cuando 1. El querellante o su mandatario no concurran a la audiencia de conciliación, sin justa causa, y 2. Cuando fallecido o incapacitado el querellante, no concurra a proseguir el procedimiento quien según la ley esté autorizado para ello, dentro de los 30 días siguientes a la muerte o incapacidad. Título cuarto. Procedimiento para menores. Art. 427. Reglas especiales. En la investigación y juzgamiento de los hechos punibles en los cuales se señale como autor o partícipe a una persona que haya cumplido los 14 años y hasta los 20 años de edad inclusive, se procederá con arreglo a la Constitución, al derecho internacional vigente y a las normas ordinarias de este código, y regirán en especial, las establecidas a continuación. 1. Objeto del proceso y la investigación. El proceso al adolescente tiene por objeto verificar la existencia de una acción u omisión considerada como delito o crimen según la ley penal ordinaria, determinar quién es su autor o partícipe, y ordenar la aplicación de las medidas que corresponda. 2. Comprobación de la edad. La edad del adolescente se comprobará con el certificado de nacimiento, pero a falta de este, el juez penal juvenil, resolverá en base al dictamen pericial, efectuado por un médico forense acreditado o por 2 médicos en ejercicio de su profesión. En la pericia deberá intervenir además, un psicólogo forense, quien agregará sus conclusiones en el dictamen. El dictamen deberá realizarse y remitirse en un plazo que no excederá de 72 horas después de notificada la resolución que la ordene. 3. Declaración del adolescente. Se garantizará la entrevista del adolescente con su abogado previa a la audiencia. La declaración del adolescente se efectuará ante el juzgado y deberá recibirse en presencia del defensor público o particular si lo tuviere, pudiendo intervenir el fiscal competente. Ningún adolescente será sujeto de interrogatorio por autoridades policiales sobre su participación en los hechos investigados. El incumplimiento de esta disposición implica la nulidad de lo actuado. 4. Régimen de libertad. El adolescente solo podrá ser privado preventivamente de su libertad cuando fuere sorprendido en flagrancia o por orden judicial escrita. Resolución inmediata sobre la libertad. Cuando el adolescente estuviera detenido por flagrancia y fuere puesto a disposición del juez, éste resolverá inmediatamente sobre su libertad, u ordenará la aplicación de alguna medida provisional si fuera procedente, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe la investigación. Medida provisional. El juez, con base en las diligencias de investigación y previa declaración del adolescente, resolverá si procede aplicarle una medida en forma provisional. 5. Órganos intervinientes. Los órganos jurisdiccionales, fiscales y de la defensa pública intervinientes en este procedimiento, serán aquellos que tengan la competencia y jurisdicción correspondiente, y se integrarán conforme a las reglas que este código establece para los órganos creados. 6. Forma del juicio. El juicio se realizará a puertas cerradas, salvo que el imputado o su representante legal requieran la publicidad del juicio. 7. Participación de los padres o interesados legítimos. Los padres o quienes lo hayan tenido a su cuidado, guarda o tutela, podrán asistir al juicio y participar en la defensa del adolescente. 8. Investigación socioambiental. Será obligatorio la realización de una investigación sobre el adolescente, dirigida por un perito, quien informará en el juicio. 9. División obligatoria.
Será obligatoria la división del juicio prevista por este código. Título V. Procedimiento para la aplicación de medidas de mejoramiento. Art. 428. Procedencia. Cuando el Ministerio Público o el querellante, en razón de particulares circunstancias personales del procesado, estimen que solo corresponde aplicar una medida, solicitarán este procedimiento, en la forma y las condiciones previstas para la acusación, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Art. 429. Reglas especiales. El procedimiento se regirá por las reglas ordinarias, salvo las establecidas a continuación. 1. Cuando el imputado sea incapaz, sus facultades serán ejercidas por su representante legal, o en su defecto por quien designe el tribunal, con quien se entenderán todas las diligencias del procedimiento, salvo los actos de carácter personal. 2. En el caso previsto por el inciso anterior, no se exigirá la declaración previa del imputado para presentar acusación, pero su representante legal o el designado en su defecto, podrán manifestar cuanto consideren conveniente para la defensa de su representado. 3. El procedimiento aquí previsto nunca se tramitará juntamente con uno ordinario. 4. El juicio se realizará a puertas cerradas, sin la presencia del imputado, cuando sea imposible a causa de su estado o inconveniente por razones de orden, seguridad o salud, caso en el cual será representado a todos los efectos por su representante legal. 5. La sentencia versará sobre la absolución o sobre la aplicación de una medida de seguridad, y 6. No serán aplicables las reglas referidas al procedimiento abreviado, ni las de la suspensión condicional del procedimiento. Art. 430. Rechazo. El juez podrá rechazar la solicitud, por entender que corresponde la aplicación de una sanción y ordenar la acusación. Art. 431. Transformación. Si durante el juicio, el tribunal considera que corresponde aplicar una pena, ordenará la acusación conforme al procedimiento ordinario. Título VI. Procedimiento para los hechos punibles relacionados con pueblos indígenas. Art. 432. Procedencia. Cuando el imputado sea miembro y viva permanentemente en una comunidad indígena, o cuando sea la comunidad o uno de sus miembros residentes la víctima del hecho punible, deberán aplicarse las normas establecidas en este título. Art. 433. Etapa preparatoria. La etapa preparatoria se regirá por las disposiciones comunes, con las siguientes modificaciones. 1. La investigación fiscal será realizada con la asistencia obligatoria de un consultor técnico especializado en cuestiones indígenas, sorteado de la lista prevista en este título. 2. En caso de ordenarse la prisión preventiva, el juez, al momento del examen de oficio sobre la procedencia de la medida, ordenará, a requerimiento del defensor, un informe pericial sobre las condiciones de vida del procesado en prisión que considere las características culturales del imputado y, en su caso, formule las recomendaciones tendientes a evitar la alienación cultural, y 3. El control de la investigación fiscal, será efectuado por el juez del procedimiento ordinario, quien antes de resolver cualquier cuestión esencial, deberá oír el parecer de un perito. Art. 434. Etapa intermedia. Durante la etapa intermedia se aplicarán las siguientes reglas especiales. 1. Una vez concluida la etapa preparatoria, el juez convocará al Ministerio Público, al imputado y a la víctima, junto con los miembros de la comunidad que estos últimos designen, a una audiencia, para que, aconsejados por el perito interviniente, elaboren, de común acuerdo, un modo de reparación, que podrá incluir cualquier medida autorizada por este código, o aquellas aceptadas por la cultura de la etnia, con el objeto de poner fin al procedimiento, siempre que ella no atente contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y el derecho internacional vigente. 2. Si las partes llegan libremente a un acuerdo,
el juez lo homologará y suspenderá el procedimiento, estableciendo con toda precisión los derechos y obligaciones de las partes, así como el plazo máximo para la denuncia de cualquier incumplimiento. Vencido el plazo, sin que existan incumplimientos, se declarará, de oficio, extinguida la acción penal. 3. Si las partes no llegan a ningún acuerdo o si el convenio es incumplido, el trámite continuará conforme a las reglas del procedimiento ordinario. 4. La extinción de la acción penal es inapelable, y 5. Las manifestaciones del procesado en la audiencia o su disposición para arribar a un acuerdo, en ningún caso podrán ser tomados en cuenta como indicio de su culpabilidad o admisión de la existencia del hecho. Art. 435. El juicio. El juicio se realizará conforme a las reglas del procedimiento ordinario, con las siguientes modificaciones. 1. Obligatoriamente se sorteará un nuevo perito. 2. Siempre que no se afecten los principios y garantías previstos en la Constitución, el derecho internacional vigente y en este código, el tribunal podrá, por resolución fundada, realizar modificaciones al procedimiento, basadas en el respeto a las características culturales de la etnia del procesado. Las modificaciones serán comunicadas a las partes con suficiente anticipación. 3. Antes de dictar sentencia el perito producirá un dictamen final, que será valorado conforme las reglas comunes. El perito deberá participar de la deliberación de los jueces, con voz, pero sin voto, y 4. La sentencia dejará expresa constancia del derecho consuetudinario aplicado o invocado en el procedimiento, tanto en lo concerniente a la solución del caso como a las modificaciones procesales, con un juicio valorativo sobre su sentido y alcance. Art. 436. Recursos. Las decisiones de los jueces o del tribunal serán impugnables por los medios del procedimiento ordinario. Art. 437. Ejecución de sentencia. Cuando la sentencia sea condenatoria a una pena privativa de libertad que no supere los 2 años, cualquier representante legal de una comunidad de la etnia del condenado, podrá presentar al juez de ejecución, una alternativa para la ejecución de la sanción, de modo que cumpla más eficazmente las finalidades constitucionales, respete la identidad cultural del condenado y le sea más favorable. El juez resolverá la cuestión planteada en una audiencia oral a la que convocará al condenado, a la víctima y al Ministerio Público. En caso de aceptación de la propuesta, se establecerán con toda precisión los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la sanción. Art. 438. Peritos. La Corte Suprema de Justicia, previo llamado a concurso de méritos, procederá a elaborar una lista de peritos, conocedores de las diferentes culturas indígenas, preferentemente antropólogos, quienes tendrán por función prestar la asesoría técnica conforme a lo establecido en este título. El listado será comunicado a los jueces y al Ministerio Público. Título séptimo. Procedimiento para la reparación del daño. Art. 439. Procedencia. Dictada la sentencia de condena o la resolución que imponga una medida de seguridad por inimputabilidad, el querellante o el Ministerio Público podrán solicitar al juez que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente. Art. 440. Demandado. La demanda deberá ser dirigida contra el condenado o contra aquel a quien se le aplicó una medida de seguridad por mejoramiento. Art. 441. Solicitud. La demanda deberá contener 1. Los datos de identidad del demandante o su representante legal y su domicilio procesal. 2. La identidad del demandado y el domicilio donde deba ser citado. 3. La expresión concreta y detallada de los daños sufridos y la relación de causalidad con el hecho punible comprobado. 4. El fundamento del derecho que invoca, y 5. La expresión concreta y detallada de la reparación que busca o el importe exacto de la indemnización pretendida. La presentación de la demanda deberá estar acompañada de una copia autenticada de la sentencia de condena o la que impone la medida.
por desconocimiento de los datos de identificación del demandado o si se ignora el contenido del contrato por el cual deberá responder un tercero, el demandante podrá solicitar al juez diligencias previas a fin de preparar la demanda. Art. 442. Admisibilidad. El juez examinará la demanda y si falta alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior, intimará al demandante para que corrija los defectos formales, durante el plazo de 5 días. Vencido el plazo sin corrección se rechazará la demanda. Igualmente, cuando la solicitud de indemnización sea manifiestamente excesiva, el juez intimará a su corrección en el mismo plazo y se procederá análogamente. Antes de resolver sobre la admisibilidad, el juez podrá ordenar pericias técnicas para evaluar los daños o la relación de causalidad. El rechazo de la demanda será apelable. El rechazo no impedirá plantear la acción ordinaria civil en el fuero respectivo. Art. 443. Mandamiento de reparación o indemnización. Admitida la demanda, el juez librará el mandamiento de reparación o indemnización conforme a lo solicitado. El mandamiento contendrá: 1. La identidad y domicilio del demandado. 2. La identidad y domicilio procesal del demandante, y en su caso, de su representante. 3. La orden de reparar los daños, con su descripción concreta y detallada, o el importe exacto de la indemnización debida. 4. La intimación a objetar el mandamiento en el plazo de 10 días, y 5. La orden de embargar bienes suficientes para responder al mandamiento y las costas. Art. 444. Carga de la prueba y objeción. Corresponderá al acusador particular la prueba de los hechos en que funde su pretensión. El demandado solo podrá objetar la legitimación del demandante, la clase de la reparación solicitada y la cuantía de la indemnización. El escrito de objeción deberá ser fundado y acompañado de toda la prueba que respalde la objeción. Si no se objeta el mandamiento en el plazo establecido, quedará firme la orden de reparación o indemnización y el juez ordenará su ejecución. Presentada la objeción, el juez convocará a las partes a una audiencia de conciliación y prueba dentro de los 10 días. Art. 445. Audiencia. El día señalado, el juez realizará la audiencia, procurará la conciliación de las partes, producirá la prueba ofrecida y oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones. La incomparecencia del demandante producirá el desistimiento de la demanda y su archivo. Si el demandado no comparece, quedará firme la orden de reparación o indemnización y se procederá a su ejecución. En caso de que sean varios los demandados y alguno de ellos no comparece, el demandado que no compareció quedará vinculado a las resultas del procedimiento, sin posibilidad de impugnarlo. Por último, el juez homologará los acuerdos o dictará la resolución de reparación o indemnización de daños. Art. 446. Apelación. La resolución sobre la reparación o indemnización será apelable. Art. 447. Prescripción. La acción para demandar la reparación o indemnización del daño, por medio de este procedimiento especial, prescribirá a los 2 años de ejecutoriada la sentencia de condena o la resolución que impone la medida. Art. 448. Otros efectos. El abandono de este procedimiento especial, luego de la admisión de la demanda, produce la perención de la instancia y obliga al pago de las costas.